Vamos a hacer ahora el segundo ejemplo que tiene el material teórico. El polinomio m de x está dado por x al cubo más 27. Vamos a reconocer primero las características para ver qué caso puedo aplicar. Es un binomio, hay una suma, entonces ya descarto el de diferencia de cuadrados. Fijémonos si podemos aplicar factor común. Tengo acá un 1 y 27, no son múltiplos, y la variable está en uno de los términos y no en la otra. Bueno, veamos si puede ser entonces el de suma o resta de potencias igual grado. Para eso, además de ser un binomio, que no se puede aplicar factor común ni diferencia de cuadrado, dijimos que cada uno de los términos tiene que tener el mismo exponente. Así como está, no puedo ver qué exponente tiene cada uno, sí la x, pero no el 27. Para eso vamos a factorizar el 27. Factorizarlo es lo mismo que decir descomponerlo siempre en forma de factores primos. Es decir, es esto que hacemos de dividir por el más chico posible. El 27, por ejemplo, no lo puedo dividir por 2, porque no es múltiplo de 2, pero sí por 3. Si lo dividimos por 3 va a quedar en 9. El 9 tampoco lo puedo dividir por 2, pero sí por 3. Me va a quedar 3. Y únicamente el 3 lo podemos dividir por 3 y llego a 1. Quiere decir que ahí termina la factorización. Por lo tanto, 27 es lo mismo que decir 3 al cubo. Cuento cuántas veces se repitió este mismo número. Este mismo número se pone en la base y la cantidad de veces que se repite es en el exponente. Entonces este polinomio x al cubo más 27 lo puedo escribir como x al cubo más 3 al cubo. Es lo mismo. De esta manera puedo ver que cada uno de los términos tiene el mismo exponente o el mismo grado. La x tiene grado o exponente 3 y el 3 también tiene grado o exponente 3. Por lo tanto, voy a poder aplicar este caso, el de suma o resta de potencias de igual grado. Una vez que me doy cuenta que lo puedo aplicar, vamos a cálculos auxiliares y el polinomio dado originalmente lo igualamos a 0, que esto dijimos que se llamaba encontrar las raíces del polinomio. Resuelvo esta ecuación, los términos con x en un miembro, los términos sin x en el otro. Resuelvo estas restas, 0 menos 27 da menos 27. Despejo x, por lo tanto esta potencia 3 va a pasar al otro miembro como raíz cúbica de menos 27. Para resolver esta raíz nos tenemos que preguntar, ¿qué número multiplicado 3 veces nos da menos 27? Y va a ser menos 3. Quiere decir que ya encontramos la raíz, que es menos 3. Esta raíz nos servía para la regla de Ruffini, que se ponía ese mismo número con el mismo signo de este lado. Y acá arriba escribíamos los los coeficientes del polinomio dado originalmente, en forma completa y ordenada. O sea que sería acá escribir el coeficiente principal, que es 1, y ya ahora empiezo a ordenar y completar. El de exponente 2 no está, pongo 0. El de exponente 1 tampoco está, pongo 0. Y el término independiente sí está, que es 27 positivo. Resuelvo la regla de Ruffini, que haría de esa manera. No la voy a volver a explicar, total, ustedes ya la saben. Si tienen duda, pregunten. Llegué a resto 0, entonces quiere decir que está bien resuelto. Y ahora colocamos el resultado final del polinomio, para escribirlo ya en forma factorizada. En un paréntesis dijimos que siempre se agrega la x y se le cambia el signo a la raíz o al divisor de la regla de Ruffini. Como acá es menos 3, ahora lo escribo como más 3. Cierro paréntesis, multiplicación, abro paréntesis y ahora pongo los coeficientes que obtuve acá, sin escribir el resto. Disminuyendo en una unidad el exponente del polinomio dado originalmente. Como el exponente era 3, ahora voy a tener que escribir 2 y su coeficiente es 1. Entonces sería 1x al cuadrado, que el 1 no lo escribo, y ahora queda ya ordenado, menos 3x a la 1 más 9.
quiere decir que x al cubo más 27 en forma factorizada es lo mismo que escribir x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Obviamente ustedes lo pueden verificar con la propiedad distributiva. Vamos al otro ejemplo que tiene el material teórico. El polinomio t es x a la cuarta menos 16. El 16, si lo factorizo, para ver qué exponente tiene, a ver si tiene el mismo que el otro, 16 dividido 2 queda 8, 8 dividido 2 queda 4, 4 dividido 2 queda 2, y 2 se puede dividir únicamente por 2 y queda en 1. Es decir, que 16 es lo mismo que decir 2 elevado a la 4, porque la forma factorizada me queda 4 veces el 2. Entonces este polinomio, x a la cuarta menos 16, lo puedo escribir como x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Como podemos ver, es un binomio donde los exponentes de cada uno de los términos es el mismo. Ambos tienen exponente 4. Entonces quiere decir que puedo aplicar este caso. Para eso, lo primero que hacíamos es encontrar la raíz del polinomio, igualando el polinomio dado a 0. Resolvemos esa ecuación con los mismos pasos que aplicamos recién. Y cuando queramos resolver la raíz cuarta de 16, nos tenemos que preguntar ¿qué número multiplicado 4 veces nos da 16? Que esto nos va a quedar 2 positivo y también 2 negativo. Esto viene de que las raíces de índice par y radicando positivo tienen dos soluciones, su número y su opuesto. Esto ustedes lo vienen viendo en los años anteriores, no se lo olviden. Fíjense que en los otros ejemplos no nos pasó porque acá el índice era impar y el radicando negativo, entonces hay una sola solución que es negativa. En el otro ejemplo teníamos índice impar y radicando positivo, tengo un solo resultado positivo. Pero en este caso, como tengo índice par y radicando positivo, tengo dos resultados. Es decir, es recordar la regla de signos de la radicación. Nosotros anteriormente, por cada uno de los resultados, es decir, por cada una de las raíces, habíamos hecho la regla de Ruffini. Ahora, como he llegado a dos raíces, voy a tener que aplicar dos veces la regla de Ruffini. Uno con el 2 positivo y otro con el 2 negativo. No importa el orden, pueden empezar con cualquiera de los dos resultados. Yo voy a empezar primero con el 2. Vamos a escribir los coeficientes en forma completa y ordenada. Primero sería el 1 del exponente 4, del exponente 3 no está, del exponente 2 no está, del exponente 1 tampoco, y el término independiente sí, que es menos 16, tengan cuidado con el signo. Resuelvo la regla de Ruffini, me doy cuenta que está bien hecha porque llego a resto 0, y ahora como tengo que hacer otra regla de Ruffini para el menos 2, fíjense que no es una regla de Ruffini aparte, sino que es continuada de la que hicimos anteriormente. Esto es importante porque quiere decir que los coeficientes que uso son los que obtuve como resultado en la primera regla de Ruffini. No vuelvan a escribir los coeficientes del polinomio dado, sino es que me sirven los resultados de la otra regla de Ruffini. Si ustedes lo hubieran hecho primero con el menos 2 y después con el 2, no pasa nada, van a llegar al mismo resultado. Resuelvo ahora esta segunda regla de Ruffini. Fíjense que yo la hice hasta acá nada más porque el resto no lo usamos. Entonces solamente voy a usar hasta el 8. Resuelvo esta segunda regla de Ruffini, también llego a resto 0. Y ahora vamos a colocar el resultado final para escribir el polinomio factorizado, que el resultado final es con estos últimos coeficientes, no con estos. Y también teniendo en cuenta que si antes disminuíamos en un número el exponente, porque aplicábamos la regla de Ruffini una vez, ahora este exponente va a disminuir en 2 unidades. Es decir, que el exponente disminuye por cada vez que aplico la regla de Ruffini. Por lo tanto, el coeficiente principal es 1 y como disminuye en 2 unidades vamos a escribir x al cuadrado. Pero antes era escribir en el primer paréntesis x cambiando de signo las raíces. O sea que si escribo primero esta va a ser x menos 2
cierro paréntesis, por, tengo que escribir ahora la otra raíz, x más 2, cierro paréntesis, por, y ahora escribo el cociente, que como dijimos se disminuye en 2 unidades. Quedaría una x al cuadrado más 0x más 4. Que este 0x no hace falta que lo escriban, si lo escriben no es que va a estar mal, pero acuérdense que cuando el coeficiente es 0 no hace falta escribirlo. Entonces quedaría x al cuadrado más 4 directamente. Así yo no escribo el de 0x. Entonces tengan en cuenta que acá cuando encuentren las raíces del polinomio y lleguen a índice par y radicando positivo, van a tener dos soluciones, dos raíces. Por lo tanto van a tener que aplicar 2 veces la regla de Ruffini y por lo tanto al escribir el resultado van a tener que escribir 2 veces la x cambiando de signo a la raíz. Quiere decir que x a la cuarta menos 16 es lo mismo que decir x menos 2 por x más 2 por x al cuadrado más 4. Son el mismo polinomio, nada más que este último está escrito en forma factorizada. También lo pueden verificar aplicando la propiedad distributiva, pero como tienen dos multiplicaciones van a tener que aplicar 2 veces la propiedad distributiva. Por ejemplo, estos dos primero, estos dos paréntesis y el resultado que les dé, multiplicarlo con la propiedad distributiva con este otro paréntesis.